protocolo de bioseguridad a seguir en cada reunión presencial. Al ingresar al templo, debes registrar todos tus datos, lavar tus manos, desinfectar tus pies y recibir la toma de temperatura. Debes sentarte en el puesto que los servidores te asignen. Todo el tiempo tu tapabocas debe estar colocado correctamente, cubriendo tu nariz y boca. Mantén siempre el distanciamiento social, de mínimo 2 metros. Evita el contacto. Bienvenidos al lugar del Espíritu Santo. ¡Vamos, iglesia! Con un grito de guerra vamos a anunciar las cosas que vienen para la iglesia de Jesús. La iglesia, el lugar del Espíritu Santo, es una iglesia que no se rinde, que no da un paso atrás. Oh Dios, el reino de los cielos sufre violencia, pero son los violentos los que lo arrebatan. Hoy dejamos la actitud pasiva, Señor. Hoy dejamos la actitud, Dios, adormecida, y nos levantamos para servir y llevar el evangelio, Dios, en toda situación al único Rey, al único Dios que merece toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, yo te invito a que ahí en tu casa le des un fuerte aplauso al Señor. Yo los oigo con fuerza, con júbilo. ¡Amén! Gracias, Señor. Estamos en esta noche aquí reunidos para brindar gloria, honor, exaltación al único Dios que lo merece, Jesús. Y te pedimos una sola cosa, Señor, y es que tu presencia se mueva en medio de nosotros, Dios, que podamos sentir el toque de tu Santo Espíritu, Dios, en cada casa, que esta reunión online, Dios, que esta reunión virtual sea la oportunidad, Dios, para que no haya un rincón, Dios, no haya un hogar, no haya una persona que no reciba en esta noche tu presencia, el toque de tu manto, Dios, el toque de tu Santo Espíritu, Jesús, y que así como esta reunión se extiende a los países, a las ciudades, así, Señor, se extienda sobre la faz de la tierra tu presencia, Dios, y aún en medio, Dios, de este caos, en medio de este proceso el cual vivimos hoy, podamos ver, podamos tocar, podamos sentir tu presencia. En el nombre de Jesús, yo te invito a que ahí donde estás en tu casa levantes tus manos y comiences a invitar al Espíritu de Dios para que descienda ahí con los tuyos y en esta noche seas ministrado con su presencia. Levanta tus manos. Yo te invito a que hagas un acto profético ahí en tu casa y levantes tus manos y comiences a decirle: ven, Espíritu de Dios. Vamos, ahí en tu casa todos levanten sus manos y vamos a decirle: ven, Espíritu Santo, ven, Señor, ven, Espíritu de Dios, a mi casa. Ven, cambia la atmósfera de mi hogar, Señor. Si tal vez tu hogar está lleno de conflictos, dile: Señor, cambia la atmósfera, Dios, de mi casa. Que tu Shekinah, Dios, así como cubrió el templo, hoy cubra mi hogar, mi casa, Señor, el lugar donde estoy. Si tal vez estás trabajando quizás, o estás fuera de tu casa, o estás viajando, tú le puedas decir: Señor, ven y cambia la atmósfera de mi lugar, Señor. Acompáñame en este momento, desciende con tu presencia, te necesito, Señor. Llámalo. Vamos a llamarlo, Señor.
Vamos a llamar su presencia y le invito a todos los que estamos aquí sirviendo que hagamos lo mismo. Todos los que están ahí en las cámaras, en la sala de transmisión, vamos a levantar nuestras manos aquí y vamos a decirle: ven, Señor, cambia la atmósfera. Vamos a pedir eso. Quiero que todos me acompañen en el mismo propósito y que todos comencemos a orar. Señor, cambia la atmósfera, Señor. Tal vez tu atmósfera hoy está contaminada de muerte, de enfermedad, de dolor, tal vez, pero díselo: Señor, cambia en esta noche, Señor. Cambia la atmósfera en la ciudad, Dios. A veces las ciudades contaminadas se llenan de polución y se queda ahí esa atmósfera contaminante. Vamos a pedirle hoy todo: Señor, cambia la atmósfera de nuestra ciudad, cambia la atmósfera de nuestro país. Han habido unos hechos violentos últimamente en Colombia, Señor. Vamos a pedírselo: Señor, cambia la atmósfera en mi país. Si estás tal vez en una clínica y haces parte del sistema de salud, o estás enfermo, ahí comienza a llamarlo y a decirle: ven, Espíritu de Dios, cambia esta atmósfera, Señor. Que tu Shekinah comience a rondar en el aire, que tu Shekinah comience a moverse en medio del aire, que tú limpies los aires con tu presencia. Vamos a pedírselo. ¿Y dónde estás? Limpia los aires de mi casa, Señor. Limpia los aires de mi oficina, los aires de mi vida, ahí en la sala de transmisión, Señor. Limpia los aires de esta transmisión, Señor. Limpia los aires, Señor, de esta iglesia, de la ciudad, de nuestro barrio, Señor. Han habido olas de violencia, de delitos, Señor, de delincuencia. Limpia los aires. Vamos a pedírselo. Limpia los aires, Señor. Oh, Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Ven, Señor. Cambia, Señor. Cambia el diagnóstico. Cambia la situación, Señor. Si tu presencia está aquí, todo puede cambiar, Señor. Cámbialo. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser mudados de esta condición, Señor. Ya llevamos más de un año, Señor. Limpia los aires, Dios, límpialos. Oh, Espíritu Santo de Dios, límpialos, Señor. Limpia los aires, muévete. Vamos ahí en sus casas. No vamos a empezar hasta que tú comiences a hacerlo, hasta que comience a moverse Él en la atmósfera, hasta que Él comience a moverse en ese viento, en ese aire del día, en este aire de la noche, hasta que Él comience a moverse. No vamos a iniciar, así que comienza ahí en tu casa. No sé, tal vez párate y comienza a caminar por tu casa. Puedes ir a los cuartos, Señor, y decirle: Señor, limpia la atmósfera. Limpia la atmósfera. Si te puedes mover en tu lugar de trabajo, tal vez. Oh, Espíritu de Dios, si tal vez estás en tu cuarto, en una habitación, muévete ahí. Dile: Señor, limpia los aires, limpia. Oh Dios, muévete en esta atmósfera, Señor. Cambia la atmósfera, Dios. Cambia, Señor, el sentimiento. Oh Dios, cambia, Dios, el diagnóstico, Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, desciende tu Espíritu de Dios para transformar nuestro estado, Dios, para transformar, Dios, el diagnóstico, para transformar lo que está seco, que comience a fructificar, que lo que está enfermo empiece a ser sanado ahora, en esta hora, Señor, que lo que estaba, Dios, derrotado comience a reconstruirse, Señor, que lo que estaba quebrado, tal vez la familia, Dios, tal vez el hogar, ahora en esta noche se comienzan a unir. Se comienza a unir. Oh, oh, Espíritu de Dios, muévete, muévete, muévete en las casas, muévete en la iglesia, muévete en nosotros, muévete, Señor. Oh,
en este lugar te necesito. Lléname hoy con tu fuego abrasador, que rebose en mi ser, Espíritu de Dios. Nuestro corazón te clama, Dios. Nuestro corazón te clama. Díselo. Mi corazón te clama a ti. Mi corazón te clama a ti.
necesidades económicas. Padre, envía tu Santo Espíritu. Decláralo. Envía tu Santo. Profetízalo. Abre tu boca y profetízalo. Padre, envía tu Santo Espíritu. Vamos. Sobre las clínicas del país, sobre las clínicas de la ciudad, sobre las familias que se están desquebrajando, Padre. Envía tu Santo Espíritu. Envíalo a nuestros enfermos, que caiga ahora. Derramando una unción ahora sobre los que están desempleados, sobre los que no tienen un ingreso económico estable. Ahora, vamos, comienza a decirlo. Padre, envía tu Santo Espíritu, envíalo, que envíe provisión, que envíe bendición a la iglesia. Oh Dios, aquel que se quedó sin trabajo ahora, Padre, envía. clamor, Señor, en esta noche, Jesús. Envía tu Santo Espíritu, Señor. Envía tu Santo Espíritu, Señor. Lo necesitamos, Dios. Lo necesitamos. Necesitamos tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Oh, Espíritu de Dios. Estoy teniendo una visión ahora y puedo ver cómo todos nosotros estamos metidos como en una cueva, resguardados, escondidos, pero puedo ver a lo lejos un rayo de luz, Puedo ver un rayo de luz para este ministerio, para esta iglesia, para estos servidores. El Señor les dice:
están en la cueva, en una cueva de Adulam. Están escondidos mientras pasa la indignación, mientras pasa la plaga. Están escondidos, reservados. Nadie sabe de ustedes, pero ahí en mi escondite los estoy ungiendo, los estoy preparando, porque cuando salgan de esta tempestad, cuando salgan de esta cueva de Adulán, luz resplandecerá sobre vuestros rostros, les dice el Señor. Porque así como estuve con Moisés en el monte, escondido en una cuarentena, así he estado con ustedes escondido, así he estado con ustedes en medio de esta cuarentena, les dice el Señor. He estado con ustedes en una cueva mientras pasa la indignación, pero cuando salgan de aquí, les dice el Señor, oh, sus rostros van a resplandecer. Los rostros de los ministros de esta iglesia van a resplandecer. Serán luz, luz para las naciones, les dice el Señor. Luz, luz, serán comida al hambriento, serán agua al sediento, les dice el Señor. Y todos dirán, estos ¿de dónde salieron? Salieron de la presencia del Señor, salieron escondidos de su cueva, estaban con Él, estaban con Él. Oh Señor, estamos escondidos en ti mientras pasa la indignación, Señor. Abríganos con tu presencia, Dios. Oh, desciende, vamos, díselo. Sopla sobre tu pueblo como un viento recio. Éxodo 34. Y esa es la palabra de este año. ¿Cuál es la palabra profética del 2021? ¿Cuál es? Díganlo fuerte ahí en los micrófonos, por favor. Dios va a renovarte el pacto. Y una vez el Señor le renueva el pacto a Moisés, dice Éxodo 34 en el verso 28, y él estuvo allí. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Yo tengo una pregunta: ¿con quién te la has pasado en esta cuarentena? ¿Con quién te la has pasado en este aislamiento? Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Esto va a pasar cuando pase la indignación con esta iglesia. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano,
al descender del monte, ¿no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía? Después, y el día después, y después que hubo hablado con Dios. Oh iglesia, ¿dónde has estado en estos 40 días? Te digo que si has estado encerrado en su presencia, cuando se acabe esto, cuando esto pase, ustedes saldrán y sus rostros van a resplandecer de la gloria del Señor. Y esa es la palabra de este año. Esa es la palabra del pacto renovado. Es una iglesia que se encierra, que se va a la oscuridad 40 días y 40 noches, pero cuando termina de hablar con Dios sale y su rostro resplandece. Su rostro resplandece. El Señor me mostraba en una visión que estábamos encerrados en una cueva y veía a lo lejos una luz, pero cuando salíamos yo los veía a todos ustedes y sus rostros resplandecían de la gloria del Señor. Renueva tu pacto ahí, así como dice Isaías 26. Estamos en esa posición de Isaías 26. Isaías 26 en el verso 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Y con quién vas a estar en ese aislamiento? Eso es lo que le dice el profeta Isaías aquí en el capítulo 26, en el verso 20, por favor, en la pantalla. Anda, pueblo mío, cierra tus puertas tras ti. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento, mientras pasa la indignación. Y estás allí en una cueva, sientes en oscuridad. Yo siento que ustedes se han sentido así. Yo lo sé en mi corazón, porque yo también he pasado en estos momentos. Todos ustedes que sirven aquí, es más, no han podido venir a servir. Dos de las que cantan con nosotros en el coro por las medidas de seguridad. Y yo siento que todos nos hemos sentido así en algún momento en la pandemia. Hemos sentido que estamos encerrados y que ¿cuándo se va a acabar esto? Y vemos tal vez que todo está como quieto, ¿verdad? Ustedes lo han sentido así, que como que las cosas están frenadas, como que quisiéramos que todo avanzara, como que la iglesia no puede venir al templo. Estamos puertas cerradas y otra vez en lo mismo, y sentimos ese desacelere y ese encerramiento. Pero les digo que ahí donde están sintiendo eso, ahí donde sienten que sus sueños tal vez no van a tener un futuro, ahí les digo, busquen al Señor, busquen el rostro del Señor, porque esto no va a ser para siempre. Y el día después que salgan de haber hablado con Dios, sus rostros, sus ministerios, sus llamados, sus vidas, sus sueños van a resplandecer. Van a resplandecer. Familia pastoral, todo lo que está pasando es preparación del Señor, les dice. Todo lo que estamos haciendo es preparación de Dios, porque cuando salgan de aquí no lo van a poder contener, no lo van a poder controlar. Va a rebosar la copa, les dice el Señor. Están encerrados ahí, cubiertos con su sangre, cubiertos con su presencia, porque una vez que pase la indignación, sus rostros van a resplandecer. Ahora tu rostro va a resplandecer, tu rostro va a resplandecer. Vamos, Padre mía,
Vamos, dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte a Él. A Jesús. A Jesús. Aleluya. Me estaban hablando otro botón que no conocía. Perdón. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por esta noche? Amén. Aleluya. Yo creo que el Señor respondió a nuestro clamor y limpió los aires. Amén. Si todos lo pedimos en esta noche, si todos nos pusimos de acuerdo, dice la palabra del Señor que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Y créame que no necesitamos estar esos dos o más reunidos físicamente. También podemos estar unidos en el Espíritu, amén, unánimes, unidos en el Espíritu, y podemos clamar que el Señor descienda ahí también en medio de eso, amén. Bueno, tengo dos noticias para la iglesia. La primera es que me imagino que ya todos están contentos porque regresaron las mañanas con Dios, amén. Y regresaron con un tema súper interesante. Siempre le había pedido al Señor por este programa, desde que nació este programa, y el Señor sabe que lo que está sucediendo ahora con este programa es una respuesta a una oración que yo tenía, porque yo siento que la iglesia, hay muchos temas que por el tiempo no se pueden tocar muy a fondo en los servicios, durante las prédicas, durante las reuniones. A veces el Señor da una palabra para la prédica y pues mientras uno está aquí llevando la palabra, toca uno que otro tema de la vida de las personas, temas que vivimos todos los días a diario, pero que no podemos profundizar por un tema de tiempo. Pero gracias al Señor, ahora en estas mañanas con Dios que vinieron renovadas, se van a tocar todos esos temas. Miren, si de pronto ustedes tienen algún tema del cual ustedes de pronto no tengan claridad, no tengan muy claro qué dice el Señor sobre eso, qué debemos nosotros hacer como cristianos y qué no debemos nosotros hacer como cristianos ante eso, escríbanlo allí a través del WhatsApp, escríbanlo en los chats, en vivo a través de YouTube, que yo sé que los pastores van a estar tomando nota y en algún momento se va a tratar. Esta semana trataron, no sé si ya con eso culminaron o si van a seguir, pero fue el divorcio, porque hay temas que se extienden un poquito más que otros, pero yo sé que para muchos fue de gran bendición. Y sé en mi corazón que si alguno de pronto estaba teniendo esa mala idea en la cabeza de divorciarse, a través de este programa, esa idea se le va a ir de la cabeza, amén. Y van a poder restaurar sus matrimonios, restaurar sus hogares y hacer como el Señor nos pide, que nos quedemos, el esposo se quede con su esposa y la esposa se quede con su esposo, porque ya ellos se unieron y fueron una sola carne, amén. Así que si ese problema tiene solución, yo sé que el Señor va a intervenir allí y los va a ayudar a todos los que estén atravesando una crisis de pronto matrimonial. Y bueno, hay muchísimos otros temas. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el anatema, porque a veces en nuestra vida hay anatema y nosotros no lo sabemos. A veces en nuestras casas hay anatema y
y nosotros no lo sabemos. Entonces, es como por ponerles un ejemplo. Entonces, ustedes envíen ahí, propónganles a los pastores también. Para nosotros es importante saber cuál es la necesidad de la iglesia, amén. Porque no todas las iglesias tienen la misma necesidad. Entonces, qué alegría que puedan estar allí conectados en Mañana con Dios. Y les tengo otra buena noticia a la iglesia Lugar del Espíritu Santo, y también es un sueño que teníamos en nuestro corazón, y les digo que el Señor ya por fin nos está abriendo las puertas para poder cumplirlo. Y es que cuando comenzamos a hacer estas transmisiones vía online, para que la gente que no está aquí en Barranquilla pudiera congregarse, porque inicialmente fue para eso. Ya en la pandemia nos tocó a todos ser ovejas a través de la internet, pero inicialmente fue para eso, para las personas que no viven en Barranquilla y que hacen parte de esta iglesia se puedan congregar y también nos ganemos muchísimas almas para Cristo y cumplamos ese mandato que está en Hechos 1:8, que dice que llevemos el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces eso es un medio hoy en día para hacerlo y nosotros lo tomamos, pero resulta que no habíamos podido tener acceso a diferentes canales que hay hoy en día para que usted pueda, desde el lugar donde, desde el último rincón de Colombia o desde el último rincón del mundo, para que usted pudiera acceder para traer sus diezmos y sus ofrendas. Porque yo siento que eso es un resultado de cuando verdaderamente Jesús ha llegado a nuestra vida y verdaderamente hemos nacido de nuevo en Él. Yo siento que eso es algo que va a venir naturalmente en tu corazón. Tú vas a querer en obediencia ir y sembrar, cumplir la palabra del Señor, cumplirla toda completa, y eso hace parte de lo que está en la palabra, de lo que nos enseña la palabra. Entonces ya gracias al Señor estamos haciendo todo, ya se nos están abriendo muchas puertas para que tanto aquí en Colombia como en el mundo entero, si usted tiene allí sus diezmos, sus ofrendas, si usted dice yo quiero sembrar en ese lugar porque el Señor ha puesto en mi corazón hacerlo, lo puede hacer con toda libertad. Miren, de verdad que a nosotros nos entristecía mucho en nuestro corazón cuando escuchábamos de personas que decían yo quiero sembrar, yo tengo el deseo de llevar mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia, pero no puedo. De verdad que se volvió una carga para nosotros. Pero para la gloria del Señor, el Señor ha escuchado, miren, no solo nuestro clamor, sino eso es para que se den cuenta que el Señor conoce sus necesidades y el Señor está trayendo respuesta a sus necesidades, amén. Así que apenas tengamos todo listo, vamos aquí a hacer un video con todas las instrucciones para que en cada reunión usted pueda recordar cómo es y pueda tener esa bendición de sembrar en la casa del Señor, amén. Así que, bueno, tenía estas dos noticias para darles. Espero también que se estén cuidando todos en sus casas, que estén cumpliendo todas estas normas que nos exige el gobierno cumplir y que sabemos que son para nuestro bienestar, amén. La palabra del Señor dice que nos debemos someter a nuestras autoridades terrenales, amén. Pero, ojo, yo les quiero decir algo. Hay un límite, eso también tiene un límite, porque a veces estamos en que si obedecemos al Señor o si obedecemos a nuestras autoridades terrenales, pero quiero decirles que siempre nuestra obediencia al Señor debe ir de primero, siempre, pero ojo, a lo que diga el Señor, no a lo que nosotros creemos que nos dijo el Señor o que a lo que nosotros creemos que es así, porque a veces interpretamos la Biblia como nosotros lo queremos interpretar, ¿no? Nuestra obediencia por el Señor siempre va a ir adelante, amén, siempre va a ir de primero. En base, esa va a ser nuestra vara por la que vamos a medir nuestra obediencia a todo lo demás, amén. Así que bueno, quiero que vayamos a nuestras Biblias, vámonos a un pasaje que yo creo que aquí todos conocemos y está en Génesis, en el capítulo 22. Dice Génesis en el capítulo 22,
Y es la historia real, muy real, cuando el Señor manda a Abraham a que sacrifique a su hijo Isaac. Y dice la palabra en Génesis 22: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y quiero que en toda esta lectura usted tenga en cuenta esa palabra. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y dice el 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Y cuando el Señor llama a Abraham, ustedes lo pueden leer en Génesis 12, el Señor le da una promesa cuando llama a Abraham, amén. Y le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice más adelante, donde le dice la promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, amén. Y el Señor le da esta promesa a Abraham. Pero más adelante, luego, si leen capítulos más adelante, el Señor, luego de que le dice que le va a multiplicar, vuelve y habla a Abraham, le dice que va a tener un hijo, que va a ser, de allí va a venir su descendencia, y le da esa promesa, y tiene en su vejez a su hijo Isaac con Sara, porque la promesa era con Sara. Entonces les da a su hijo Isaac. Pero viene este momento de la prueba, donde el Señor ya le había dado una promesa, primero se la dio, luego pasaron años, muchos años, y se la cumplió. Y una vez se la cumplió y tenía esa bendición en sus manos, que era su hijo, el Señor, ¿sabes qué hizo? Lo probó. Amén. Y viene todo este momento de la prueba con Isaac. Y ¿sabes qué? Que cuando estaba leyendo eso, me estaba acordando algo que durante este último mes he aprendido, he estado estudiando y he estado aprendiendo, y he estado sobre nosotros los seres humanos, y es el proceso, amén. Y aprendí a que Dios nos procesa y nos instruye. ¿Y sabes por qué tenemos que ser pasados por estas pruebas? No es porque Dios se goce, ay, yo quiero verlo sufrir un ratico y vamos a ver, no. El Señor no. Dentro del corazón del Señor no hay maldad, nunca va a haber maldad. Pero ¿sabes por qué permite el Señor que nosotros pasemos por esta prueba? Por causa nuestra, es para beneficio de nosotros. Y a veces los misterios de Dios son muy difíciles de entender. Pero ¿saben qué les digo?
que al final van a ser misterios de Dios y que el único momento en que los vamos a poder comprender tal vez sea cuando nos encontremos con Él y estemos allá en la gloria del Señor y se lo podamos preguntar y ya no estemos viendo como por un espejo, amén, sino que veamos como Dios ve. Entonces, para eso es todo este proceso cuando somos probados. Y ¿sabes qué? Mientras el Señor me hablaba esta palabra, me acordaba de la palabra que dice de ser fieles en lo poco. ¿Y sabes por qué? Porque aún en medio de lo poco nosotros somos procesados. Todo el tiempo somos procesados. Algunos va a ser en lo poco, a otros no va a ser allí en lo poco, porque de pronto lo que el Señor tiene que corregir en tu vida, tu problema no es el sembrar o el diezmar en la casa del Señor. Para ti eso es fácil. Hay otros que el Señor va a tocar otras áreas de su vida y los va a procesar allí, como Abraham. Amén. El Señor le pidió a su hijo. Fíjense que el Señor no le pidió a Abraham de sus riquezas. El Señor no le pidió a Abraham de lo que él tenía. Le pidió algo que para Abraham era muy importante, quizá lo más importante que él tenía hasta ese momento, y era su hijo. Amén. Pero ¿sabes qué? En medio de ese proceso es cuando somos enseñados a ser fieles al Señor. Allí, cuando pasamos por esa prueba, cuando estamos allí en medio de lo poco, somos enseñados y somos instruidos y conocemos al Señor. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que allí conocemos a Dios como nuestro proveedor. Para eso son los procesos, amén, porque allí Dios se revela como nuestro proveedor. Y tal vez muchos hoy en día, miren, esta pandemia ha tocado directa o indirectamente a muchas personas. Nadie puede decir que no se ha visto afectado por la pandemia, porque todos de alguna u otra manera nos hemos visto afectados por ella, amén. Y tal vez nosotros estamos viendo todos estos tiempos de incertidumbre, tal vez no vemos una luz que alumbre y estamos así, como decía mi esposito, en la visión que tenía ahorita, que estamos como si estuviéramos metidos en una cueva y vemos todo oscuro. A veces pasa eso, pero ¿sabes qué? Yo te tengo una noticia, y es que allí en medio de ese proceso Dios se está revelando a ti como tu proveedor. Él te está enseñando a que lo conozcas como tu sustentador. Él está haciendo ese Jehová Jireh, amén. Porque cuando dice aquí Génesis 22, en el verso 14, dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Y ese término de Jehová proveerá es uno de los nombres de Dios en los que Dios se revela al hombre, y quiere decir, en el hebreo es Jehová Jireh. Dios provee. Y en medio de este valle de dificultad, Dios está revelando a ti como tu proveedor. Amén. No tengas temor. Mira, a veces tal vez tú vienes aquí y traes una ofrenda y vienes con tu corazón afligido porque tal vez estás como esa viuda dando de todo tu sustento. De lo poco que tienes estás trayendo tu sustento para el Señor. Pero quiero decirte que en medio de eso debe haber una bandera en tu boca. ¿Y sabes cuál es la bandera que debe haber en tu boca? La misma que le dijo Abraham a Isaac cuando él le preguntó: bueno, aquí llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde va a estar? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y sabes qué le respondió Abraham? Abraham sabía que Isaac era el cordero para el holocausto. Pero ¿sabes qué? En medio de todo eso, Abraham no dejaba de confiar en el Señor. ¿Y sabes qué le dijo? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y eso debe ser lo que salga de nuestra boca cuando nosotros vemos este panorama difícil, pero aún en obediencia venimos y cumplimos la palabra del Señor. Venimos y sembramos en su casa, tal vez con lágrimas, pero vamos diciendo: ¿sabes qué? Jehová proveerá. Alguno tal vez te diga: tú estás loco. ¿Cómo tú vas a pensar en llevar diezmos a la casa del Señor? Mira la situación por la que estás pasando. ¿Sabes qué es lo único que debe salir de tu boca? Jehová proveerá. Amén. Jehová proveerá. ¿Y sabes qué? Cuando Dios se te revela a ti como proveedor
y tú lo llegas a conocer verdaderamente como ese Jehová proveedor, entonces Él ya sabe que tú estás listo para recibir la bendición que Él quiere traer sobre ti. Es en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque Él primero quiere que tú sepas que Él es tu sustentador, que lo que viene de su mano. Amén. Y cuando ya tú lo conoces como tu proveedor, como lo conoció Abraham, Abraham lo conoció como su proveedor. Justo en el momento en que ya iba a sacrificar su hijo, el Señor le proveyó cordero. Justo en el momento en que está el día más gris, en que ya creemos que ya no va a haber solución, yo sé que el Señor sobrenaturalmente, como lo hizo con Abraham, se va a revelar a ti como tu proveedor. Amén. Y dice más adelante que cuando Abraham conoció a Jehová como su proveedor, entonces allí vino la bendición que él tenía. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ya le había dado una promesa, pero el Señor quería darle más. Y justo en ese momento, cuando él llama a aquel lugar, Jehová proveerá, y por eso se conoce hoy en día ese monte como el monte de Jehová, como en el monte de Jehová será provisto. Dice en el verso 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Sabes qué hizo el Señor? Le renovó el pacto a Abraham, porque ya se lo había dicho en Génesis 12 cuando lo llamó. Pero ¿sabes qué le dijo esta vez? Le dijo algo que no le dijo en Génesis 12. Esta vez le dijo, dice aquí en el 16, y dijo: por mí mismo he jurado. Le dijo el Señor a Abraham. Eso no se lo dijo en Génesis 12. Vayan y léanlo. Aquí le dijo: te juro por mí mismo que yo lo haré. ¿Y sabes qué? El Señor nunca va a jurarte algo y va a dejar esa promesa sin cumplir. Si el Señor juró que lo haría por ti, el Señor lo va a hacer. Amén. Así que yo hoy quiero desafiarlos a ustedes en esta noche a que conozcan a Jehová como su proveedor. Y tal vez va a ser un proceso, va a ser un camino donde el Señor te va a ir probando allí en lo poco, donde el Señor te va a ir probando allí en eso que sabe que a ti te cuesta, entregar, pero que necesitas darle para que lo conozcas como tu verdadero proveedor. Yo te desafío en esta noche a que abras la puerta de tu corazón y le digas: Señor, no importa por dónde tengas que pasarme, muéstrate a mí como ese Jehová Jireh, como ese Jehová proveedor a mi vida, porque yo anhelo en mi corazón que esas bendiciones que tú tienes para mí, tú las traigas hoy delante de mí. ¿Y sabes qué va a pasar? Que entonces cuando esa promesa se cumpla y cuando esa bendición llegue sobre tu vida, tu vista no la va a nublar. Fue lo que hablábamos el fin de semana pasado. Tu vista no va a ser nublada por la bendición, sino que tus ojos van a permanecer siempre puestos en aquel que da la provisión. Amén. Porque ya lo conoces, ya conoces a ese Jehová proveedor y ya sabes que todo lo que tú tienes contigo en tu mano no viene a causa tuya, sino que viene a causa del Señor, viene de su mano. Amén. Así que yo te invito a que te pongas de pie en esta noche y vamos a orar. Y yo le pido al Señor que haya podido sembrar esta palabra en sus corazones tal como Él me la dio a mí. Porque yo quiero decirles algo: cada vez que yo me paro aquí en este lugar para darles una palabra, yo siempre trato de traerles algo que el Señor primero me haya hablado a mi vida, que el Señor primero lo haya confrontado con mi vida. Amén. Cuando el pastor siempre nos ha enseñado algo, que cuando dice que cuando habla de la espada de doble filo, es que corta para allá, pero también corta para acá. Entonces yo quiero motivarlos a eso. Yo quiero que en esta noche,
ustedes desafíen su corazón a creerle a Jehová como proveedor, y que no importa por dónde tengamos que ser pasados, permanezcamos allí fieles. Dice la palabra aquí: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo el Señor a Abraham, por cuanto obedeciste a mi voz. Aún en la prueba más difícil que tuvo que vivir Abraham obedeció a la voz del Señor, y esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy presenta sus ofrendas delante de ti. Yo te pido, Señor, que si ellos están siendo probados allí en lo poco, tú nos ayudes a permanecer fieles a ti en medio de lo poco, Señor. Yo te pido que tú te reveles a nosotros como ese Jehová Jireh que te revelaste a Abraham, así lo sigas haciendo hoy en este tiempo, Señor. Revélate como nuestro proveedor, revélate como nuestro sustentador, que nosotros podamos conocer que de tu mano viene todo nuestro sustento. Yo te pido, Señor, que si alguno en esta hora se siente desfallecer, que si alguno en esta hora siente que sus fuerzas no le dan más para resistir la prueba, Señor, tú lo ayudes, tú lo levantes, tú le recuerdes tus promesas, Señor, en esta hora. Tú recuerdes cada una de esas cosas que le has prometido, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos permanecer fieles a ti, fieles a tu palabra, con esa bandera en nuestra boca, todo el tiempo diciendo, aun cuando el valle parezca más oscuro, Jehová es mi proveedor, Jehová proveerá. Yo te pido, Señor, que tú hoy bendigas cada diezmo, cada ofrenda, Señor, cada primicia, cada voto que está siendo presentado hoy delante de ti en tu altar, Señor. Mira con ojos de misericordia a aquellos que han venido hoy sembrando en tu casa con lágrimas, porque en estos tiempos de dificultad tal vez muchos hemos tenido que venir delante de ti a sembrar con lágrimas, Señor. Pero tú conoces nuestra necesidad y sabemos y confiamos que a causa de nuestra fidelidad, Señor, tú te vas a mostrar como ese Dios sobrenatural sobre nuestras vidas. Y así como milagrosamente proveíste un cordero para el sacrificio a Abraham, así vas a proveer para nosotros en medio de nuestra necesidad. Yo te pido, Señor, que cada obra de nuestras manos tú la bendigas. Bendice esta iglesia, Señor, que esta iglesia sea reconocida porque tú estás en medio de ella. Que esta iglesia sea reconocida por el Dios que camina con ella. Que en cada lugar donde hay un miembro del lugar del Espíritu Santo sea reconocido porque el Dios de los cielos camina con esa persona. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Bendice estas ofrendas, Señor. Bendice estos diezmos que con agradecimiento traemos hoy delante de tu casa, y permite que esta semilla traiga mucho fruto en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si tienes tu diezmo, tu ofrenda, allí vas a encontrar aquí toda la información que necesitas para que puedas hacerlo llegar a la casa del Señor. Si de pronto estás teniendo alguna dificultad, puedes escribirnos puedes usar nuestras redes sociales, puedes usar nuestra línea WhatsApp. Todos los medios que la iglesia tiene habilitados están abiertos para ayudarte. Si de pronto necesitan alguna consejería, no se olviden que aquí la iglesia siempre va a estar disponible para ayudarlos en cualquiera que sea su necesidad. Escríbanos y podemos agendar de acuerdo a su necesidad una cita con alguno de los pastores que pueda ayudarles. Y no se queden callados, porque a veces cuando nosotros guardamos, estamos pasando por momentos difíciles y acumulamos todo eso allí, tal vez el enemigo utiliza esas armas en contra de nosotros. Pero si nosotros, por el contrario, decidimos levantar nuestras manos y pedir ayuda y decirle, Señor, necesito que me ayudes, tomen la ayuda que el Señor nos ofrece hoy en día. Amén. Entonces ya saben, prepárense aquellos que de pronto todavía no han podido usar este medio por el cual nos encontramos ofrendando hoy. Dentro de muy poco, yo les quiero pedir que lo tengan en sus oraciones, que dentro de muy poco ya todo se agilice y salga rápido, y en cada rincón donde usted se encuentre del mundo entero
pueda traer sus diezmos y sus ofrendas a la casa del Señor y el Señor pueda bendecirlos y prosperarlos a través de ellos. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, amén. Aleluya. Quiero que vayas en tu Biblia, por favor. Les tomaré tu asiento. Tu Biblia en segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, en el verso 1 en adelante, y cuando lo tengas, di un fuerte amén. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta noche podamos recibir tu palabra, Dios, y que esta semilla, Señor, sea sembrada, Dios, en nuestros corazones, y que dé fruto el 60, el 100 por uno, Dios, y que mientras nos humillamos aquí en este lugar, en tu presencia, Dios, puedas extender tu mano y hacer prodigios y milagros, Señor, en las casas, en los lugares, Señor, donde habita tu iglesia, Dios, en las ciudades, en los países, Señor, fuera de Colombia, en Colombia, Dios, fuera del continente americano, Dios, que cada uno, Señor, pueda descubrir su propósito, Dios, y pueda entender, Dios, cuál es tu señal hoy, Dios, cuál es tu dirección en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te invito a que levantes tus manos y se lo digas. Aleluya.
siempre su misericordia. Aleluya. Bueno, hoy quiero hablar sobre un tema. Ahora, al comenzar el mensaje, la palabra de Dios, quiero aclarar que más que cuando nos venimos a parar aquí, más que querer hablar algo, más que comunicarles algo, lo único que venimos a decir es una palabra de parte del Señor. Eso debe estar claro, ¿amén? Pero quiero comentarles ahora el momento que hemos estado viviendo como país. En días anteriores hubo el paro nacional, protestas, bueno, ya ustedes saben toda la historia. Para los que están fuera del país, Colombia está pasando por un momento crítico donde ciertamente los recursos del país no alcanzan, no por la pandemia, sino por la corrupción. Tal vez a algunos les incomoda este tema, pero creo que la corrupción es un pecado y el fruto del pecado es muerte. Y habíamos mal acostumbrado, vivíamos junto a la corrupción, pero resulta que la pandemia no la podemos vivir y además la corrupción no la podemos vivir. No se puede vivir la trampa y además la enfermedad. No. Y creo que ha llegado ese momento para Colombia. Y le pido al Espíritu Santo que nos libere de este yugo y de este pecado que nos ha matado, que nos ha acribillado, que nos ha socavado los recursos. Amén. Pero y lo que menos quiero mencionar hoy es un partido político. No, mi hermano, ahora usted tiene que darle a estos. No, Dios me guarde de eso. Pero también quiero decirles que la iglesia no es apolítica. ¿Cómo así? Nosotros votamos, nosotros escogemos líderes. ¿Cuántos han votado aquí? A ver. Uy, ¿cómo? O sea, ¿hay alguien que no ha votado todavía? Ah, bueno, ya, primera vez que vamos a votar. Debemos expresar nuestro derecho al voto. Y tampoco vamos a traer a nadie, nunca a decirles aquí voten por este, no. Pero lo que sí debemos de denunciar es el pecado, amén. Muchos profetas denunciaron el pecado y fueron señalados, fueron juzgados, fueron algunos hasta crucificados. Pero esa fue su labor y como hombres de Dios debemos de declarar siempre la verdad de Cristo, amén. Pero bueno, aquí el tema no es de política y de quién o no tiene la razón. Aquí es qué pasa con nosotros, qué sucede con nosotros, qué pasa en nuestras casas, qué pasa en nuestras vidas, quién gobierna en nuestras casas, quién gobierna en nuestras vidas, amén. Hay una canción que me gusta mucho, los jóvenes de seguramente saben cuál es. Nosotros sabemos, yo soy un joven, acabo de cumplir 30, pero sigo siendo un joven. Y es una canción que es de Funky, de Alex Zurdos y Redimidos, y se llama No lo digas. Si pueden escucharla, la pueden oír. Y me gusta una frase que dicen en la canción, y dice: no es quien gobierna la Casa Blanca, no es quien gobierna el Palacio de Nariño, no es quien gobierna la Casa Rosada en Argentina, no es quien gobierna la casa, quien gobierna en el Palacio de Buckingham en Londres, es quien gobierna en tu casa. El tema es quién gobierna en tu vida, quién gobierna sobre tus hijos, quién gobierna sobre ti, amén. Quiero que vayas ahora sí a segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, en el verso 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Si tienes ahí en tu Biblia, puedes leer el título que le han puesto los traductores y dice: últimas palabras de David. David estaba a punto de morir. Y estas son las palabras postreras de David.
dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, dijo estas palabras, verso 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Amén y amén. David fue, si hacemos una recapitulación de los últimos mensajes que he tenido el placer de poder llevar aquí en la iglesia, ¿verdad? El Señor nos enseñó que cómo debíamos llevar la presencia de Dios a nuestras vidas. También nos enseñó cómo buscar a ese amado, ¿verdad? Y recuerdo que los ejemplos que usaba eran los ejemplos de David como rey. Y ciertamente David fue el rey, ha sido pues hasta el día de hoy ha sido el mejor gobernante sobre la tierra de Israel. No ha habido otro como él. Dice que los años de David fue la época dorada de Israel. Lo compartíamos en semanas anteriores. Pero creo que el gobernante que tiene la autoridad de poder decir con nuestro gobierno, Colombia ha vivido los mejores tiempos, con nuestro gobierno Israel ha vivido los mejores tiempos, con nuestro gobierno Estados Unidos ha vivido los mejores tiempos. Creo definitivamente que es un hombre que claramente es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y David era esto, el dulce, el cantor de Israel, dijo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mi boca. Amén. Hoy quiero traerles una anécdota acerca de las leyes y de las autoridades que gobiernan las cosas. Un avión, ¿cómo vuela un avión? A mí les confieso, no me fue muy bien en el colegio en física, pero voy a tratar de explicarles esta anécdota lo mejor posible. Dice un piloto ya recorrido con muchas horas de vuelo, dice: mis pilotos me enseñan mucho. Ellos me dijeron una vez: nosotros no volamos al avión, porque ciertamente los pilotos no vuelan el avión. El avión vuela por sí mismo. Nosotros solo controlamos, ya que él se encuentra controlado por una ley mayor a la del piloto. Cuando un avión arranca, la gravedad lo ala, pero cuando alcanza cierta velocidad y las alas están en cierto ángulo, una nueva ley entra en vigencia sobre el avión, y es la ley de la aerodinámica. Y si tratamos de mantener el avión en tierra a esa velocidad, explotaría, porque es muy tarde. Y entonces hay una nueva ley operando sobre él. La nueva ley suplanta la primera. Volar es automático. Para que el avión baje, tenemos que reducir la velocidad, cambiar el ángulo, y la gravedad comienza a jalarlo para abajo otra vez y vuelve a estar bajo otra nueva ley, la ley de la gravedad. Y esta ley le permite al avión conducir según el piloto le ordene. Nosotros como ciudadanos hay muchas leyes que nos dirigen, ¿verdad? Está las leyes de nuestros países, como decía mi esposa ahorita, las leyes de nuestro país, y a veces sabemos y pensamos que la ley del país está por encima de la de Dios, y no es así. Yo me acuerdo que estábamos en una clase y nos decían que por qué el cristiano se casa primero por la ley y no por la iglesia, si la iglesia es primero y segundo es la ley. Algunos estarán diciendo: no, entonces casémonos ya. Pero es cierto,
En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la primera ley? La ley de Dios. ¿Y cuál era la ley de Dios? Juntarse. Y ya estaban casados. Y las familias lo celebraban antes que la ley. Pero ciertamente estamos siendo dirigidos por muchas leyes, como poníamos el ejemplo del avión. Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál es la ley que dirige tu vida? ¿Y cuál es la ley que gobierna tu casa? ¿La ley del más fuerte, tal vez? ¿O tal vez la ley del que más aporte económicamente? ¿O la ley de los sentimientos son los que gobiernan tu casa? Recuerdo que leí un artículo sobre la corrupción en Colombia y decía que los corruptos terminan haciendo en su labor de políticos lo que les enseñaron de niño, y se creía que estos hombres que tal vez ocupaban grandes puestos en las empresas, que hacían corrupción, o estos grandes hombres que tenían mucha autoridad y terminaban cometiendo corrupción, se había estudiado que desde niño comenzaron a tener estas prácticas. Comenzaban a sobornar al profesor, comenzaban a comprar los trabajos, comenzaban a sobornar a los maestros, a los rectores de los colegios, y creían que con el dinero lo podían alcanzar todo, y así pasan a la universidad, compran títulos, compran trabajo, compran exámenes, y cuando llegan a su labor, a su trabajo, ¿qué van a hacer? Pues lo mismo que han venido haciendo toda la vida. Lo mismo que han venido practicando desde niños es lo que terminan haciendo de adultos. Amén. Y ciertamente hay leyes físicas, hay leyes carnales también, hay leyes nacionales, pero hay leyes espirituales. Y no podemos desconocer esa verdad. Quiero que vayas a Romanos en el capítulo 8. Cuando lo tengas, diga un fuerte amén. En el verso 2. ¿Cuántos lo tienen? Romanos 8, en el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8 en el verso 2. Ya vamos para el 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La ley del Espíritu. Hoy he venido a decirles: es hora de estar gobernados por la ley del Espíritu. Es hora de comenzar a volar hacia las alturas. Es comenzar a ser regidos por una nueva ley.
no la ley terrenal, sino la ley del Espíritu Santo. No la ley de nuestra carne, no la ley de nuestros deseos, la ley del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor te está llamando a vivir según la ley del Espíritu Santo. El Señor está llamando a los padres de familia. ¿Dónde están los padres de familia? Acá hay uno. ¿Dónde están los padres de familia? ¿Dónde están las mujeres cabezas de hogar? A los jóvenes, a los huérfanos, a las viudas, los está llamando a que vivan bajo la autoridad y el gobierno del Espíritu Santo. Es hora de despegar, es hora de dejar el letargo, es hora de despegar y ser controlados por una ley mayor, una ley que tome nuestras naves y nos dirija según su mandato. Es hora de vivir bajo la ley del Espíritu, no según la ley de la carne. Ahora, ¿qué le sucede a los que son gobernados bajo la ley del Espíritu? Dice aquí en el verso 6: pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Sabes cuándo nuestros gobiernos van a comenzar a vivir esa vida, esa paz? Cuando nuestros gobiernos comiencen a ser guiados por la ley del Espíritu, no por la ley de la carne, no por la ley de la corrupción. Me impresiona ver cómo cristianos sobornan policías, cómo cristianos se vuelan las filas, cómo cristianos se cogen algo chiquitico, no pasa nada, cómo compran un diploma. Sí pasa mucho, porque cuando haces esas cosas te sujetas a la ley de la carne y te sueltas de la ley del Espíritu. Cuando das un brinco, cuando haces algo ilegal, cuando haces algo que no está bien, cuando lo haces tú, te sales de la ley del Espíritu y entras en la ley de la carne. ¿Cuál es el fruto de la ley de la carne? Es muerte. Dice Romanos 8, es muerte. Pero la ley del Espíritu es vida y es paz. Quiero que te regreses, por favor, a segundo libro de Samuel, otra vez en el capítulo 23, y vamos a leer otra vez hasta el final lo que dice David en sus últimas palabras. David ciertamente cometió errores, pero fue un hombre sujeto bajo la ley del Espíritu Santo. Y dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, en el verso 1: dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? Que gobierne en el temor de Dios. Yo les hago una pregunta: ¿Habrá acaso algún justo que gobierne justamente y que gobierne según el temor de Dios? Yo te hago esa pregunta a ti. ¿Tú gobiernas en tu casa, en tu familia, en tu trabajo? Tal vez eres el jefe, tal vez eres el dueño. ¿Tú gobiernas según el temor de Dios? ¿Lo haces? ¿Estás siendo gobernado por la ley del Espíritu Santo? Yo le pregunto a los ministros aquí: ¿están siendo gobernados por la ley del Espíritu? ¿Están ustedes siendo gobernados por la ley del Espíritu? Les hago esa pregunta. Entonces les va a pasar lo que el Señor nos dijo en la visión al principio del servicio. Verso 4: serán como luz de la mañana
Ahí está el verso 4. Será esos que gobiernen bajo la ley del Espíritu serán como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Así será con todo aquel que sea gobernado bajo la ley del Espíritu. Así será. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Amén. ¿Cómo será? Les hago una pregunta. ¿Cuántos quieren ser gobernados por la ley del Espíritu? ¿Cuántos quieren ser gobernados por la ley del Espíritu? ¿Cuántos? Entonces serás como el lucero de la mañana. Serás como el resplandor del sol en un día sin nubes. Tendrás vida y tendrás paz, porque ya no estás bajo la ley. Estarás bajo el Espíritu. Estarás bajo la ley del Espíritu. Tu nave será controlada bajo la ley del Espíritu Santo. Gálatas 5 dice en el verso 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y la del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Todas las que vimos el 28 de abril. Vamos al 22, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Siendo controlados bajo la ley del Espíritu Santo, no bajo la ley de los impulsos, no más bajo la ley de los sentimientos, no más bajo la ley de lo que tú digas, de tu orgullo. Es hora de que sea la iglesia gobernada por la ley del Espíritu Santo. Es una ley. Es una ley. No es como un consejito. Ay, mira, haz esto. Ay, para que te vaya bien. No. Es la ley del Espíritu Santo de Dios. Es lo que Él diga. Es lo que Él mande. Es lo que Él gobierne. Entonces la iglesia, la casa, el país, la ciudad se llenarán de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de amor. Tu casa, ¿te estás dando cuenta que tu casa no la gobierna el Espíritu Santo? Porque no has encontrado nada de esto en tu casa. No has encontrado el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. No la encuentras en tu casa. Pero es porque no estás siendo guiado, no estás siendo controlado, no está gobernando en tu casa la ley del Espíritu. Padre, Señor, que en esta noche nuestra nave, Dios, sea controlada por la ley del Espíritu. Te pido, Señor, que esta iglesia no sea controlada por un gobierno, Señor. Te pido que esta iglesia no sea gobernada por la adicción a la aprobación, no. Te pido que estos ministros, Señor, no sean gobernados por el temor de los hombres, no. Te pido, Señor, que esta iglesia, Dios, no esté sujeta a lo que digan los hombres, Señor. Te pido que este ministerio, Señor, que esta iglesia, que estos siervos estén sujetos bajo una autoridad, bajo una ley, bajo un pastor,
bajo la ley del Espíritu Santo, Dios. Te pido que hoy nos sometemos a ti. Hoy nos sometemos a la ley del Espíritu. Oh Señor, hoy nos despojamos y tal vez estuvo mandando otras cosas en nuestras vidas, Dios. Hoy me someto, díselo. Hoy me someto, vamos a decirlo. Hoy me someto, Señor. Me someto a la ley de tu Santo Espíritu. Hoy me someto a lo que diga el Santo Espíritu de Dios. Hoy me someto a lo que digas tú en tu palabra, a lo que tú nos mandes, Señor, a lo que tú hables. Eso voy a decir. A lo que tú digas, eso voy a hacer, Dios. A lo que tú mandes, Dios, esa será la ordenanza en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alguien me enseñó que los aviones tienen un punto de no retorno. El avión se prepara, va hasta lo último de la pista y comienza a arrancar, comienza a acelerar. Y si el avión presenta alguna emergencia, en algún momento puede frenar. Pero hay un momento en el que alcanza tal velocidad que ya no puede frenar, que ya el avión no puede frenar y solo queda una cosa: poder despegar. Y le pido al Espíritu de Dios que te lleve a ti y a tu casa y a los tuyos y a esta iglesia. Oh, que Él te controle tanto y que alcances una velocidad, que llegues a un punto que no te puedas devolver, a un punto de no retorno. Y siento que el Señor está llamando a esta iglesia a un punto de no volver. Él nos va a llevar a tanto, Él nos va a hacer avanzar tanto, que ya llegará un momento donde vamos a voltear atrás y vamos a decir: no puedo retroceder. Estoy siendo controlado por la ley del Espíritu Santo. Pídelo para ti, pídelo. Señor, llévame a ese punto de no retorno. Llévame a ese punto de no retorno, donde no me pueda devolver, donde esté controlado por la ley del Espíritu Santo. Controlados por su ley. Controlados por la ley del Espíritu, no son controlados por las matemáticas, no son controlados por los cálculos, alcanza o no, tampoco son controlados por el pesimismo, tampoco por la incredulidad,
No. Si vas y si quieres comenzar a ser controlado por la ley del Espíritu, entonces vas a comenzar a vivir en la ley de lo sobrenatural. Si quieres comenzar a ser controlado por la ley del Espíritu, mi hermano, prepárate, porque vas a comenzar a ser controlado por la ley de lo sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque dice Éxodo que el Espíritu de Dios fue quien abrió las aguas del Mar Rojo. Fue el Espíritu de Dios que era la columna de nube y la columna de fuego y pastoreaba al pueblo de Israel. Dice que fue el Espíritu de Dios que descendió sobre Jesús en su bautismo y Él anduvo haciendo milagros, prodigios y señales por doquier. Así que el que quiera someterse bajo la ley del Espíritu se va a someter en la ley de lo sobrenatural. En la ley de lo sobrenatural. Pídelo. Oh Señor, yo quiero ser sometido bajo la ley de lo sobrenatural, Señor. Señor. Padre, oro por tu iglesia, Señor. Esta reunión, estamos por terminar, Señor. Yo te pido, Señor, que les dejes ver el fruto de la ley de la carne en sus vidas y puedan darse cuenta de hasta dónde han llegado, Señor, por dejarse llevar por los sentimientos, por la carne, Señor, por las disensiones, por la discusión, Señor, por el orgullo, por el ego, Dios. Y te pido que los confrontes, Señor, y les hagas ver, Señor, que hay una ley que nos lleva a un punto de no retorno y que nos hace vivir en lo sobrenatural. Volamos, como dice el Salmo, volamos en las alas del Espíritu. Volamos, Señor. Te pido que seamos sometidos, Señor, sometidos así, Dios, subyugados bajo la ley del Espíritu Santo, y que ellos vean, Señor, también lo sobrenatural en sus vidas, Señor. Que Dios, no todo es de cálculos, porque en lo sobrenatural 1 más 1 tal vez no es 2, Señor. Y te pido, Señor, que ellos sean controlados, sujetados y subyugados, Señor, por la ley de tu Santo Espíritu. Que en las casas, Dios, de la iglesia, el lugar del Espíritu Santo, haya una ley, la ley del Espíritu Santo. Que haya una autoridad superior, que haya un gobernante, Señor. Que en las empresas de mis hermanos haya un gobierno del Espíritu de Dios. Que en las casas de mis hermanos, en los hijos de mis hermanos haya una ley superior, y sea la ley del Espíritu que les gobierne y que los lleve a vida, que los lleve a paz, que los lleve, Señor, a vivir tu amor, tu gozo, tu paciencia, esa benignidad, esa mansedumbre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos las gracias. Amén y amén. Y todo aquel que quiera ser guiado y subyugado por esta ley, la ley del Espíritu, yo le invito a que levante su voz, levante sus manos y alabe el nombre de Jehová. Alabe el nombre de Jehová y pídalo, pídalo.
esta palabra sobre ti. Y que hoy abandones esas leyes que han te llevado a la muerte. Y que hoy seas gobernado por uno más grande, por uno con mayor autoridad, por el Espíritu Santo de Dios.